mundo sano. Hoy hablaremos de la prevención del dengue. Si no lo sabía, el dengue es una enfermedad causada por un virus y transmitido por la picadura del mosquito Aedes aegypti, que puede ocasionar desde una fiebre alta y dolor intenso en huesos y músculos, hasta sangrado en diferentes partes del cuerpo, provocando inclusive la muerte si no se atiende oportunamente. Aunque todos estamos expuestos a padecerlo, también en cada uno de nosotros está la solución para detenerlo, y en la siguiente hora le diremos todas las sencillas acciones que desde su casa y su colonia puede realizar para cortar la cadena de transmisión y prevenir el contagio del dengue. Recuerde que la prevención es mejor que la curación, y en este caso, la limpieza y el orden son la mejor arma contra el mosquito. Comenzamos. Así es, qué interesante el tema del dengue cuando sabemos y debemos estar conscientes que el calor no tiene nada que ver con este mosquito, al menos en la incidencia de los casos. Así pues, le damos la más cordial bienvenida. Doctor Raúl, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, Trini, muy contento de estar aquí y tocando este tema tan importante, muy a tiempo para tomar precauciones. Así es, y que todo el mundo dice, bueno, ya se fue el calor, o ya llegaron las lluvias, o ya llegó el invierno, adiós, bye, se acabó, ¿no? Según la estación o la condición física de nuestro tiempo, decimos, ya no nos preocupamos. Así es, aunque el mosquito ya lo tenemos ahora sí que todo el año, pero sí, esta es la época en que más nos tocan los casos, y por eso qué bueno que tocamos hoy el tema con nuestros expertos para prevenirlo y tengamos los menos casos posibles. Así es, y pues les damos la más cordial bienvenida a todos. Está con nosotros el doctor Juan Salvador García Hernández, coordinador estatal del programa de dengue. ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien, muchísimas gracias. Feliz de estar otra vez con ustedes hablando de este tema tan importante como lo es el dengue. También Pedro Santillán del programa Patio Limpio. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Y por supuesto quienes están en la talacha todo el día, todos, ¿no? Pero quienes están directo ahí con el mosquito del dengue. Miguel Mejía Cervantes, brigadista. Muchas gracias, muy buenos días. Saludos para todos y aquí estamos para hablar del tema del dengue. Ahora sí que directamente con los expertos, Trini, pues que se comunique a nuestro público, porque la verdad tenemos aquí a los que saben de los diferentes niveles en que interviene la Secretaría de Salud para prevenir el dengue. Así es, y hay que recordar que también nos vemos en Ciudad Guzmán y en Puerto Vallarta. En Ciudad Guzmán por Canal 12, Puerto Vallarta 13 más. Un saludo cordial a todos ustedes a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. También podemos entablar alguna comunicación. El teléfono aquí en el estudio 3030-5307. Así es, y yo creo que entramos de lleno con el tema, Trini, preguntándole al doctor Juan Salvador, un repaso rápido porque ya hemos tocado el tema, ¿qué es el dengue? Así, rapidito para entrar más bien en las medidas preventivas. Claro que sí, el dengue es una enfermedad viral, es transmitida por un mosquito, en este caso es el mosquito Aedes aegypti. Cabe señalar que no es la única enfermedad que pudiera transmitir, sin embargo es la que tenemos circulando con mayor incidencia en el estado de Jalisco. Tiene dos fases, puede presentar una fase aguda y luego una fase crítica, que es cuando termina la fiebre, y puede presentarse de dos formas, como dengue grave o dengue no grave. El dengue grave generalmente sucede después del tercer día, cuando ya termina la fiebre en su fase crítica, y se caracteriza además del dolor articular, muscular, retroocular, cefalea, pueden agregarse náuseas y vómitos o diarrea, además de eso que también lo da el cuadro de dengue no grave. El dengue grave presenta algún tipo de sangrado, ya sea nasal, gingival, transvaginal o de cualquier otro tipo. Algo muy importante es que no tenemos una vacuna específica contra el dengue, de tal manera que se realza la importancia de la prevención y en caso de tener algunos de estos datos clínicos, acudir de forma inmediata al centro de salud para su valoración y atención inmediata. Y que por lo tanto es muy importante para las autoridades, en este caso la Secretaría de Salud, llevar un registro constante de cuáles son clásicos y hemorrágicos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Como ya lo comentaba, ambos presentan el dolor muscular, articular, cefalea, dolor retroocular, pero en el dengue grave o dengue hemorrágico es en donde se presenta ya algún tipo de sangrado como gingival, nasal, transvaginal o petequias, que son pequeños moretitos en la piel. Y la diferencia es la muerte, ¿no? Así es, el dengue grave o el dengue hemorrágico tiene una mayor frecuencia de muerte que el dengue no grave. Es importante a lo mejor recalcar que el dengue grave es más frecuente cuando es la segunda infección, ¿no? Después la primera en general nos va más o menos bien, ¿no?
El problema con el dengue es que tiene 4 serotipos diferentes. A pesar de que es la misma enfermedad, sí tiene algunas variantes dependiendo de la característica específica del virus que lo está afectando. Cuando hablamos con las personas acerca del dengue, se tiene de alguna manera el mito de que si ya te dio dengue no te puede volver a dar. Y la realidad es que si te da otra vez el dengue, hay muchas más probabilidades de que sea dengue hemorrágico y que el desenlace sea letal o fatal. Sí, en este caso es muy importante que cuando las personas, es en todas las personas la prevención, pero sobre todo en aquellas que ya tuvieron un cuadro de dengue, exacerben estas medidas preventivas para evitar una segunda infección. Sí, esto que dice el doctor es importantísimo porque existe ese mito, como que queda uno vacunado, ¿no? Ya te dio dengue y ya no te vuelve a dar. No, cuidado, porque si te dio dengue, te puede dar peor. Así es. Ahora, estas medidas tienen que ser igual para todos, pero especial para ellos quienes ya sufrieron este dengue. ¿Cuáles son las medidas de prevención? Las medidas de prevención inician en casa. Cabe señalar que el dengue, más allá de reproducirse fuera de casa, se reproduce en el interior, ya sea en diversos chicos, llámese tapas de corcholata, botellas, botes pequeños que se utilizan en las pilas, además de pilas, además de tambos, tinacos y demás. Entonces, lo primero que debemos de tomar conciencia es que nosotros somos los responsables del saneamiento básico de nuestra casa y es la medida de prevención más eficaz para la reducción de casos. Cabe señalar que el insecticida es la última medida que toma la Secretaría de Salud para poder controlar un brote. Realmente, si cada uno de nosotros tuviéramos cuidado de no dejar al descubierto recipientes que puedan acumular agua o tapar aquellos recipientes, llámese tinacos, tambos o aljibes, de forma adecuada para evitar su reproducción, los casos de dengue irían a la baja. Porque aquí es importante que Pedro, que está con nosotros, Pedro Santillán, encargado del programa Patio Limpio, nos platique qué es lo que estamos viendo en este momento en pantalla para las personas que nos pueden ver a través del internet o a través de la televisión y que podemos irle narrando a la gente que nos escucha a través de la radio qué es este programa de Patio Limpio. Sí, Patio Limpio es una estrategia de prevención y promoción de lucha contra el dengue. Sí, como lo estábamos viendo hace rato en la pantalla, son brigadistas que se encargan de llegar, de mandar de dar a conocer este mensaje a la población, sensibilizar a la población, porque como lo comentaba el doctor, más que nada es saneamiento básico, ¿sí? Saneamiento básico de la vivienda que la misma persona, el mismo morador de la vivienda puede realizar, no necesita de alguien más para que se lo haga, sino simplemente estas acciones son 4 acciones muy básicas, sencillas, nosotros las planteamos así, que son lavar, tapar, voltear y tirar. ¿Por qué lavar, tapar, voltear y tirar? Lavar, comentamos, porque el mosquito, lo que es el zancudo, deja sus huevecillos en lo que son las paredes, ¿sí? En las paredes de los recipientes grandes o chicos, latas de refresco, latas de cerveza, envases, macetas, piletas, deja sus huevecillos y tenemos que lavar muy bien, tallar esta parte de las paredes para eliminar esos huevecillos. Y hay que tomar en cuenta que estos huevecillos pueden tener hasta 1 año de duración en las paredes de los recipientes. ¿Sí? Les decía, lavar, tapar, hay que tapar todos los recipientes que se puedan, que contengan agua limpia, estancada. Sí, regularmente encontramos mucho problema con los tinacos. Estos tinacos no se encuentran tapados y ahí es muy fácilmente que el mosquito llegue, deje sus huevecillos y eclosione el huevecillo y empiece la reproducción, ¿sí? Hay otras etapas de esta limpieza, nos quedamos en estas 2. ¿Qué les parece si regresando de la pausa continuamos, doctor? Gracias. Regresamos. C7, Mundo Sano. C7, Mundo Sano. Es el momento de conocer en la voz de los niños qué debemos aprender sobre el dengue. Aprendiendo a crecer. Hola, ¿sabías que el dengue es una enfermedad que se transmite por un mosquito que se llama Aedes aegypti? Este mosquito se cría en agua limpia estancada dentro de tu hogar, en patios
patios y en azoteas. Para evitar este virus, no dejes agua estancada en botes y en cacharros, menos en llantas. Cambia el agua de los floreros y los adornos que tengan agua. Si tienes peces, no te preocupes, porque los peces hacen su trabajo comiéndose las larvas del mosco, los famosos maromeros. Más vale la prevención que la curación. Para Mundo Sano, Paula Jimena. Bueno, nos quedamos con Pedro Santillán antes de ir a la pausa. ¿Y en qué parte de este proceso de patio limpio nos quedamos? Bien, estamos en la segunda acción, que era tapar, les decía, tapar sobre todo los tinacos, que es donde encontramos mayor número de problemas, porque estos tinacos de asbesto, antiguitos, que se les rompe la tapa y es muy difícil encontrar una tapa nueva. ¿Sí? Hay que recomendar, lo que le recomendamos a la población es usar malla sombra, usar algún tipo de tela. ¿Para qué? Pues para que filtre el agua cuando llueve, pero que no pueda entrar el mosquito por ahí, y también que no entre la basura, sobre todo al tinaco, ¿sí? La tercera acción que recomendamos a la población es la de voltear. ¿Por qué voltear? Voltear todas estas cubetas, voltear todos estos envases, voltear todos estos recipientes que pueden acumular agua y que no nos está sirviendo para nada, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Voltearlo simplemente para que no se acumule el agua, y de esta manera no se va a reproducir el mosquito, ¿sí? No va a llegar el mosquito a dejar sus huevecillos, ¿sí? Y la última y gran acción, que cuesta mucho trabajo, pero es una de las acciones que la gente más debe realizar, es la de tirar, ¿sí? Tirar todos aquellos cacharros, tirar todos aquellos utensilios, tirar todos aquellos recipientes que no tienen una utilidad en la casa, ¿sí? Nos hemos encontrado es uno de los más grandes retos y una de las más grandes complicaciones que tenemos en las viviendas, el que la persona se desprenda de todo este tipo de materiales, utensilios, objetos que no tienen una utilidad. Que a lo mejor un día me sirven. Que a lo mejor algún día me sirven, pero ya tienen 5 o 6 años y no han servido para nada. Sí, hemos encontrado señoras que tienen la ollita donde cocinaba su abuelita los frijoles, porque le tiene un cariño especial, pero solamente lo que está pasando es que están acumulando agua y le está originando un problema. Pues no es tan especial el cariño que le tiene, pues para tenerlo en el patio ahí. Sí, ya no está cocinando frijoles, sino dengue. Dengue, así es. Yo me imagino que Miguel Mejía, sabes de estas cosas que encuentras, ¿no? En el patio, en la azotea. ¿Qué encuentras? Mira, en razón a esto, lo del dengue, es un autocuidado, ¿no? Hacer un autocuidado y tener el control nosotros mismos. Muchas veces la población dice que los mosquitos vienen de las aguas negras. Este mosquito, a diferencia de otros, este mosquito le gusta el agua limpia, agua de lluvia. Y una característica de este mosquito son los criaderos o sus recipientes donde ponen los huevecillos que estén a la sombra. Entonces, si nosotros tenemos el autocontrol de voltear, eliminar esos criaderos, bajamos la dimensión del mosquito. Otro de los factores que tenemos nosotros de riesgo, la gente que sale fuera, cuando regresa a su vivienda hay que revisar la vivienda. A veces llegamos y platicamos las aventuras que tuvimos en los eventos. Pero tenemos que tener ese autocuidado nosotros. Lo otro es, el problema es en casas cerradas deshabitadas. Nosotros hacemos actividades con promoción y ayuntamientos, hacemos actividades en conjuntos para disminuir el riesgo. Pero sí depende de nuestro autocuidado. La gente piensa que usando algún redolito, algún insecticida, se puede eliminar el mosquito, y no es así. Nosotros le damos, hágase cuenta que nosotros eliminamos el mosquito que está adentro, pero no estamos eliminando la fuente donde están haciendo el mosquito, que viene siendo estos depósitos. Llegamos a las viviendas y la gente te dice, sí, cierto, tenemos razón de decir, aguas negras corren por este lado, o la alcantarilla está tapada. Sí, es otro tipo de mosquito que es una molestia sanitaria. Y el género de la Aedes aegypti, que transmite la enfermedad del dengue, se hace en agua limpia, agua de lluvia. Y cualquier recipiente, desde el más pequeño hasta el más grande, que no esté protegido, en el sentido protegido, tapado o lavado, que no le demos el uso frecuente al agua, crían las larvas, crían los maromeros, y eso a la vez ya tenemos el zancudo. Yo quisiera recalcar un poquito esto, porque ya nos dijo el doctor que no hay vacuna. La prevención va mucho a las medidas. Ya nos dijo Pedro que por eso hay una estrategia específica de patio limpio. Y nos platica Miguel cómo van estas brigadas. Pero a veces no nos termina de caer el 20 a la población general, que la prevención del dengue está en todos nosotros, no solo en nuestras autoridades sanitarias. Y la otra que yo quisiera recalcar es esto que nos mencionabas, Miguel.
los insecticidas no solo no benefician en cuanto a la prevención del dengue, sino que además nos pueden desencadenar algunas otras enfermedades hematológicas, enfermedades de la sangre, que si no sabemos qué insecticida manejar, porque a la gente luego le da por fumigar en casa, va y compra su insecticida y compra no sabe ni cuál y empieza a fumigar y al rato ya los tenemos con enfermedades como leucemia, consecuencia de no saber utilizar. Entonces, la solución no está en el insecticida, nos decía doctor, es la última. Así es. Sí, en este caso cabe señalar que la Secretaría de Salud utiliza insecticidas estrictamente seleccionados. Para ello se tiene un órgano federal que nos está indicando cuáles, de acuerdo a la resistencia que tiene el mosquito, podemos utilizar, ya sea dentro o fuera de la casa. Sin embargo, recalcar el hecho de que el uso de insecticidas no va a resolver el problema de dengue. Siempre y cuando el uso de insecticidas, cuando está la circulación del virus en la población, no vaya acompañado de la participación social, en donde se eliminen todos estos criaderos, nosotros vamos a seguir presentando casos de dengue. Entonces, frecuentemente la población pregunta, y me voy a atrever a decirlo porque es urgente su participación, la población pregunta, ¿qué hace la Secretaría de Salud para evitar los casos de dengue si seguimos teniendo? Ahora nosotros preguntamos, ¿qué hace la población para evitar que existan los zancudos dentro de su hogar? Kennedy, ¿no? ¿Qué estás haciendo tú por prevenir el dengue? Aquí es muy importante que nosotros también entendamos por qué en el agua limpia solamente. Ahora, yo tengo una pila, la gente, todo el mundo tiene pila en su casa. ¿Ahí es lugar para que se pueda generar el mosquito del dengue? Sí, las pilas son sitios idóneos para que se generen estos maromeros y estos larvas. Pero es agua que está constantemente corriendo. Sí, hay que tomar en cuenta que si es agua limpia estancada, es un factor de riesgo para que empiece a eclosionar el huevecillo, ¿sí? Claro que si es una pila en la que yo estoy utilizando constantemente, y digo diario, casi, o a más tardar un día sí, un día no, es muy fácil, bueno, que yo esté tirando el agua y si hay algún huevecillo, pues hay alguna larva, pues la voy a desechar, ¿sí? Pero te lo digo así, yo he ido a casa de mi mamá tiene su lavadora automática y van 5 días en que no utiliza la pila y me he encontrado maromeros y le pongo un regañado a mi mamá, pues porque es mi trabajo. Es por lo que me corresponde hacer, ¿sí? Y le digo, mamá, pues, imagínate, viene el secretario y revisa mi casa, revisa tu casa. Me corre. Me va a correr de aquí, sí. Un saludo a su mamá y felicitaciones por tener un hijo tan responsable. Igual, no solamente las pilas, Trini, sino también los bebederos de los animales, de las mascotas, los platos de los perros, de los gatos, de los pollos. Es increíble la cantidad de larvas de positividad que podemos encontrar ahí. Se me ocurren 2 sitios que a veces no pensamos. Uno, las pilas de agua bendita o las macetas de agua, que son muy frecuentes. Porque están en la sombra y decías, Miguel, que tienen que estar en la sombra, ¿verdad? Ay, comentar eso también es muy importante. Eso sí se revisan también, pero hay uno de los riesgos también tenemos y hemos encontrado, ahí me toca andar supervisando estas acciones también, y hemos encontrado ahorita en floreros, plantas acuáticas que tiene la población. Una de las características es que decían de la pila, la estoy usando frecuentemente. Así lo usamos, la gente llega y tambos, hay localidades o hay colonias que tienen necesidad de agua, que tienen que tener depósitos desde muy pequeños hasta muy grandes para almacenamiento de agua. Pero ellos dicen que se acaba el agua constante, pero el problema no es que se le acaba, es que ellos están rellenando. La larva, cuando tiene una defensa del maromero o la larva del mosquito, cuando ella tiene un movimiento en el agua, tiende a bajar y a bajar hasta al hondo del depósito. A la hora que yo estoy sacando agua, la larva queda protegida. Cuando vuelvo a rellenar en mi depósito, vuelvo a hacer que el ciclo de vida del mosquito siga circulando. Como flotador. Exactamente. Entonces lo que hacemos nosotros son medidas de tapar, lavar, todo esto, pero también el autocuidado, nos seguimos reforzando eso. Y hay depósitos que hemos encontrado que la población dice, no puede ser posible que aquí encontremos cualquier objeto o aquel agujero o aquel mano de hombre que pone el hombre que agarre agua que dure más de 3 días, puede tener un riesgo de tener el criadero de la larva del mosquito. Aquí es importante, entonces, si ya lo tenemos, si tenemos criadero y por más ya está el mosquito, solamente nos va a picar en la noche cuando estamos todo el mundo descansando, o nos pica solamente en el día, o ¿cómo es su comportamiento? Tiene 2 horarios tope. En México se ha encontrado que es o muy temprano, de 7 a 9 de la mañana máximo, o cuando se está ocultando el sol, por las condiciones meramente climáticas. Porque realmente el clima sí tiene que ver con la presencia no del dengue, pero sí del vector transmisor. En este caso, mientras más calor y humedad existe en el ambiente, el ciclo reproductivo del mosco se acelera.
y también los ciclos por los que va pasando en cada una de las etapas se hace mucho más corta, por lo tanto la densidad del mosco incrementa. Es por eso que es justamente en estas semanas del año y en zonas costeras en donde encontramos una mayor incidencia de casos con una mayor densidad de Esto es muy moscos. importante. Sí puede haber dengue en el invierno, pero ahorita es cuando Es en más se donde- nos viene así el problema. es, en donde se da el repunte de casos pues en todos los estados. Bueno, pues 3030-5307. Yo creo que usted a lo mejor ya se fue a la azotea, ya revisó su tinaco, ya vio el patio y dijo, oh sí, a lo mejor necesita hablarle a la Secretaría de Salud para que vaya a su casa y le ayude a limpiar. Así que es el momento de marcar 3030-5307 y regresamos. C7 Mundo Sano. C7 Mundo Sano. Bueno, yo le hice una invitación para que marcara al 3030-5307 y nos dijera desde su punto de vista, su perspectiva muy personal, cómo tiene usted cuidada su casa y si le hace falta una asesoría, la Secretaría de Salud Jalisco en su área de prevención del dengue le puede ayudar. ¿Cómo le puede ayudar? Que hay que ser muy específico porque Así ustedes es. no van a limpiar casas. Sí, así es. No somos limpiadores de casas, ni somos amos de llaves para ir ni somos barrenderos ni basureros para ir a sacarle la basura de la casa a las personas, ¿sí? Lo que sí hacemos, y nos gusta mucho, y es nuestro verdadero esencia de trabajo, es sensibilizar, capacitar, dar reuniones informativas a las personas, enseñarles, ¿sí? Educarlos en cuestiones de salud, no solamente de dengue, sino de todo tipo de cosas, ¿sí? Pero que nos digan, ¿sabes qué? Yo tengo un grupo de personas, yo tengo un grupo de amigos, tengo un grupo, lo hemos hecho en las colonias, más que nada con los presidentes vecinales, llegamos con los presidentes de colonias, con apoyo del ayuntamiento, nos pasan los contactos, dicen, ¿sabes qué? Esta colonia quiere que se les capacite en acciones contra el dengue. Ah, ok, perfecto. Vamos a cualquier hora del día, de lunes a domingo, no importa, en la mañana, en la tarde, en la noche. Nos juntan a las personas y les damos una plática, les damos una orientación informativa de cómo hacer las acciones para que puedan prevenir el dengue. A nuestro público le interesa saber con frecuencia qué pasa. Si yo ya fui a la plática, ya entendí, limpié mi casa, subí a mi azotea, tapé mi tinaco y me asomo al tinaco del vecino, al patio del vecino y lo tiene lleno de cacharros, lo tiene lleno de recipientes. ¿Qué puedo hacer? Bueno, mira, nosotros lo que hacemos es concienciar a la población por medio de estas pláticas. Nosotros pasamos a estas viviendas, llegamos con el morador, le explicamos la importancia de la participación con él. Si él acepta, nosotros entramos, revisamos y donde colocamos el herbicida cuando es necesario. Sí, es aquello que lo colocamos cuando realmente nos permiten, ¿no? No le ponemos a todo tipo de recipiente porque hay depósitos que pueden ser eliminables o en este defecto controlables. Si esa población o esa persona no nos permite el ingreso, nosotros no los podemos obligar. Lo que nosotros hacemos, ya agarramos otras instancias. Por ejemplo, podemos hacer que se haga el reporte por medio a otras áreas. Nosotros tenemos regulación sanitaria que puede visitar estas áreas. O lo otro en su defecto sería el municipio, ¿no? Que nos daría el apoyo en tratar de concientizar a esa población. Porque sí me llega el mosco, ¿no? Si mi vecino tiene su criadero, su bonito criadero, sí me llegan a mi casa, ¿no? Sí, mira, muchos podemos decir, yo tengo el autocuidado en mi casa. El mosquito tiene un radio de vuelo de 100 metros. Si las condiciones le hacen necesario de ir a alimentarse, puede recorrerse más. Hay especies diferentes, pero ellas tienen uno de 100 metros su recorrido. Puedes tener tu casa limpia, pero la casa del vecino puede tener los criaderos y el vecino no está en todo el día hasta en la noche. Entonces el mosquito es diurno, puede estar teniendo movimiento. Él puede trasladarse a tu vivienda, alimentarse y después regresar a otra vivienda, ponerse sus criaderos. Sí, pero esto es una acción en conjunto, ¿no? Que la gente participemos y más en cada manzana, ¿no? Yo creo que la responsabilidad depende de todos, pero siempre y cuando bajemos correctamente la información. Pero a veces no te dejan entrar, ¿verdad? No, nosotros no nos permiten entrar. Hay colonias que tenemos coberturas muy bajas o tenemos gente que es renuente. La inseguridad es un factor de riesgo ahorita. Entonces, nosotros lo que tratamos en la Secretaría que traigan su identificación, su chaleco, y lo más viable sería es estar perifoneando en las áreas que andamos trabajando, pero a veces alertamos ahora sí a la delincuencia. Pero sí, que deben notar que las brigadas son de 6, traen un coordinador y siempre por lo general un vehículo oficial con ellos, para que la gente no tenga esa duda. Lo otro, checar que realmente traiga la credencial, traen teléfono las credenciales, que puedan uno, si alguna duda, notificar a esos teléfonos para asegurar
la persona que tenga alguna duda o alguna inseguridad del personal que lo está visitando, ¿verdad? O sea, en ese momento tú le puedes dar el teléfono para que ellos se comuniquen a la secretaría Exactamente. directamente. Hay personas aquí que me están visitando, ¿los puedo dejar entrar? Así es. ¿Cómo se identifican? O sea, ellos saben perfectamente dónde están ustedes trabajando, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Porque hay un programa bien establecido. Aparte, si ustedes ven las camisas, no sé si las podamos tomar, pero las camisas vienen perfectamente bordadas. De hecho, también tienen una cachucha, ¿cierto? Sí, A veces traen trabajan una con una cachucha. cachucha. Entonces, es difícil ¿Y su gafet? también. Bueno, lo tengo guardado. Sí. Tienen toda su identificación. Hay que fijarnos muy bien, hay que revisarlo. Ustedes se dejan revisar. Claro que sí, mira, aquí en la zona metropolitana manejamos 4 regiones. Cada región trabajan sus municipios. Cada región, cada trabajador tiene el teléfono tanto de la región sanitaria que corresponde como oficinas centrales. Tienen que tener los teléfonos. Si alguna persona tiene esa duda, hablar esos teléfonos para tener más seguridad. A mí me gustaría que recalcáramos que prevenir la crianza de este mosquito es importante no solo para el dengue, sino para algunos otros virus que también pueden ser transmitidos y que hoy pueden venir de nuestros vecinos del sur, ¿no? Por supuesto, en este caso estamos hablando del virus del chikungunya, que es una enfermedad igual viral, transmitida por el mismo mosco, con datos clínicos muy parecidos a los de dengue, con la diferencia de que las secuelas pueden durar hasta 2 años en relación a los dolores articulares. Otra enfermedad que pudiera transmitir este vector sería la fiebre amarilla. Cabe señalar que, dado que es el mismo vector, las acciones de prevención son exactamente las mismas. De tal manera que si nosotros nos aplicamos y empezamos a tener la conciencia social del saneamiento básico de nuestro propio hogar, pues 3 por 1, ¿no? Evitamos 3 enfermedades en una sola acción. Pues con toda esa importancia es más importante agradecerles a nuestros invitados que nos hayan venido a echar una mano con estas medidas, ¿no, Trini? Así es, doctor Salvador, muchísimas gracias. No, al contrario. Pedro, Miguel, muchísimas gracias. Muchas gracias. Felicidades por su trabajo, sin duda. Gracias. Hacemos una breve pausa. Cuando regresemos tenemos un tema muy importante también en materia de salud. Regresamos. C7 Mundo Sano. C7 Mundo Sano. Es el lugar, el momento oportuno para hablar de otras enfermedades y nos lo explican los niños. Veamos cómo. Aprendiendo a crecer. Hola, ¿sabías que las enfermedades reumáticas también se pueden presentar en los niños? Y algunas de estas son dermatomiositis, que consiste en debilidad muscular, dolor de articulaciones e imposibilidad para realizar actividades normalmente. Y otras pueden ser lupus. También se presentan alteraciones en la piel, como alas de mariposa siempre en la cara. Inflamación en las articulaciones y daño en el riñón. El mensaje que te queremos hacer llegar: Que acudas con tu médico especialista. esta es una enfermedad que, tratada adecuadamente, Puedes hacer una vida normal. no acudan con charlatanes Recuerda, más vale la prevención. que la curación. Para C7 Mundo Sano, Paula Medina. Y Jimena López. La Academia Nacional de Medicina forma parte muy importante para prevenir este tipo de enfermedades, doctor Raúl. Sí, hoy estamos muy contentos, Trini, porque tenemos aquí la presencia de 2 miembros de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Ignacio García de la Torre, que además es el coordinador de investigación del Hospital General de Occidente, profesor de la especialidad de reumatología y presidente del capítulo Jalisco de la Academia Nacional de Medicina. Y tenemos pues el gustísimo de tener con nosotros desde la Ciudad de México al doctor Antonio Fraga, también reumatólogo. Él acaba de recibir el premio al mérito por la Presidencia de la República, y déjeme platicarle que a uno de nuestros hospitales más emblemáticos, no solo del IMSS, sino del país, que es el Centro Médico Nacional de la Raza, ahora ya se llama doctor Antonio Fraga Moret. Doctor, qué gusto tenerlos aquí. Muchas gracias. Muy amable.
¿En qué te puedo servir? Yo creo que lo primero que nos gustaría platicar, ¿Qué le doctor, digo? porque una de las cosas que estamos presumiendo es que son miembros de la academia. ¿Qué es la Academia Nacional de Medicina y cuál es su participación en la vida diaria? Yo quisiera que Nacho le platicara esto, pues ya que él me invitó precisamente a través de la academia a estar aquí en Guadalajara. Sí, muy bien. La Academia Nacional de Medicina es la organización médica más antigua del país. Se fundó en 1864 y este año, el 30 de abril, se conmemoraron los 150 años de su fundación. Es una organización, yo creo que es una de las organizaciones más emblemáticas del país en medicina. Actualmente somos 600 miembros en el país y hay también miembros correspondientes del extranjero, que son alrededor de 45. Desde 1912, la Academia Nacional de Medicina se constituyó por indicaciones del presidente Madero en ese tiempo como un órgano consultivo del gobierno federal. Esto quiere decir que cuando hay situaciones o problemas de salud, el gobierno federal consulta a los especialistas de la Academia de Medicina sobre el problema. El último problema así grande, podríamos decir, fue pues la epidemia de la influenza H1N1 hace como 4 o 5 años. Y de ahí se basaron todas las recomendaciones que uno como periodista tenía que dar todos los días de forma constante por la importancia del caso. Suponemos que a lo largo de su carrera y de su trayectoria médica ha sido muy importante su aportación. ¿Qué puede usted rescatar de sí mismo? Y dejemos a un lado estas cosas de vanidad, pero que la gente entienda y sepa por qué se requiere tener la capacidad y que al final se le reconozca poniéndole su nombre a un hospital como es el de La Raza. Mira, yo creo que realmente es cuestión que se va dando conforme uno tiene el trabajo. Uno trabaja, uno se empeña en la enseñanza de las juventudes, uno estudia, uno hace investigación y sobre todo uno atiende pacientes y atender pacientes con sentido humano. Desafortunadamente, los investigadores básicos desdeñan un poco el trato con el paciente. Pero lo más importante, en la medicina nos debemos al paciente. Entonces hay que estar en contacto con el paciente. Y es el paciente el que porta la enfermedad, la sintomatología. Es ahí donde se aprende, ¿no? Obviamente. Y es ahí donde se enseña también. Ahí está. Ahorita nos decía algo importante, doctor. La investigación básica a veces se va mucho al laboratorio y parece que es lo más científico como en la televisión, pero la investigación clínica, la investigación que hacen médicos como ustedes ahí, en la cabecera del paciente, es donde a veces se toman las decisiones importantes. La investigación clínica que usted ha hecho durante tantos años y además que ha enseñado a hacer durante tantos años, hoy debe ser un parteaguas en la medicina, ¿no? Mira, yo creo que sí, además en la investigación básica hay muchas las cosas fortuitas. Por ejemplo, la penicilina. Fue un hallazgo que ni siquiera se esperaba que existiera. El Viagra, ¿verdad? Que se hizo para hipertensión y resulta que tenía otras funciones. Que los hipertensos estaban felices. De tal manera, la investigación básica tiene razón de ser a futuro lejano, pero la investigación clínica y epidemiológica es a corto y a mediano plazo, rinde beneficios. ¿No es así, Nacho? Así es, como menciona el doctor Fraga, uno que está atendiendo a los pacientes todos los días, pues son una fuente pues, de conocimiento, de enseñanza, y es como se va haciendo con el tiempo pues, la formación de nuevos médicos, ¿verdad? En ese momento, el tema que les trae aquí a Guadalajara, que les reúne, es además las enfermedades reumáticas. Así es. ¿Qué se sabe de ellas a nivel nacional? ¿En qué punto nos encontramos? ¿Padecemos mucho los mexicanos? Déjame decirte que México tiene, ¿verdad?, un excelente área de reumatología. Está considerado entre los 5 mejores países del mundo, tanto por la investigación como la atención que se hace. Y afortunadamente esa investigación que decía el doctor García de la Torre, clínica, ha
hecho o cambiado muchas concepciones que había antiguamente. Eso es muy frecuente, cerca del 1 por cada 100,000 pacientes, 100,000 gentes tiene una enfermedad reumática. Y las enfermedades reumáticas no son de viejitos, sino es de gente joven y en edad productiva. De ahí la importancia de hacer un diagnóstico temprano antes de que se incapaciten. Síguele, Nacho. Sí, como menciona el doctor Fraga, hay varios padecimientos reumáticos que son muy importantes y el problema principal es que causan incapacidad física. Las más frecuentes son la artritis reumatoide, la osteoartrosis, ¿verdad? Que son padecimientos que afectan a niños. La artritis reumatoide puede verse desde en niños. Tenemos niños de 3, 4, 5 años con artritis reumatoide. No es la creencia de que son enfermedades que se presentan por la edad, ¿verdad? Que en personas de edad avanzada. La osteoartrosis, que es otro problema también muy común, esa sí afecta a personas por arriba de los 40 o 50 años. Y aparte de estas hay otro grupo de padecimientos que se conocen con el nombre de enfermedades reumáticas autoinmunes, de las cuales la más conocida es el lupus eritematoso, que ya veíamos hace un momento en la cápsula a uno de los niños con esta enfermedad que se atienden ayer en el Hospital General de Occidente. Sí, es tan importante las enfermedades reumáticas, bueno, que eso llevó al doctor Fraga a iniciar el servicio de reumatología tanto en el Centro Médico Nacional Siglo XXI como ahora el Centro Médico La Raza, hoy Antonio Fraga, y al doctor García de la Torre a iniciar el servicio de reumatología en el Hospital General de Occidente. Yo me gustaría preguntarles cómo fue este proceso cuando dicen reumatología es importante, hay que iniciar un servicio. Bueno, yo creo que en los años 50 la gente hacía la medicina más o menos porque le latía, ¿verdad? Sin embargo, se fueron formalizando las especialidades y había un nicho ahí de una enfermedad rara, serie de enfermedades raras que nadie quería atender, ¿verdad? Que cuando no sabían el diagnóstico, ni el internista, ni el cardiólogo decía, debe tener reumas, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que era en aquel entonces así una consulta lejana. Sin embargo, se fue formalizando la reumatología. Y la reumatología hoy en día es una rama de la medicina interna muy importante y sobre todo en las medidas de prevención, en las medidas de curación. Yo sí quisiera quitar de la mente aquella vieja frase que decía que las reumas y los tarugos nunca se quitan, ¿verdad? Hoy en día sí hay muchos medicamentos, ¿verdad?, que podemos detener o inclusive hay cierto tipo de artritis que se curan. Es lo que están ahorita ustedes, supongo que todos los días buscando la forma de resolver las discapacidades que le dejan esas enfermedades, y no solamente eso, sino también poder resolver la enfermedad. ¿En qué van? ¿Va a llegar un momento en que ya no se va a padecer de alguna enfermedad reumática? Yo creo que con el tiempo pues es uno de los objetivos principales. Yo podría decirles que, por ejemplo, cuando yo hice la residencia, ya hace varios años, no voy a decir cuántos, realmente había pocos medicamentos que se utilizaban en estos pacientes. Y eran medicamentos que a veces nomás quitaban el dolor durante unas horas, un día o 2 días. Y en los últimos 15 años ha habido una serie de descubrimientos que han logrado la formación el descubrimiento de nuevos medicamentos que pueden parar la enfermedad, que pueden hacer que estas enfermedades entren en remisión. Nosotros llamamos remisión cuando el paciente se le quitan los síntomas y puede continuar con su vida normal. El problema principal en la mayoría de estas enfermedades es la incapacidad que ocasionan, y eso pues trae muchos problemas, ¿verdad?, para la familia. Si es un hombre, pues no trabaja y puede resultar una carga muy importante para la familia. Es que yo supongo que también dejamos pasar el tiempo de la detección por este dicho que dijo hace un momento, ¿verdad? ¿Nos familiarizamos con los síntomas y lo dejamos pasar? Sí, desafortunadamente los reumatólogos recibimos a los pacientes muy tardíamente. Nosotros consideramos que un paciente que está en los primeros 6 meses, 8 meses, por ejemplo en artritis reumatoide, es un paciente que le puede ir muy bien, pero finalmente nos llegan 3 años después.
ya con deformidades, ya que recorrieron toda la herbolaria, los brujos, las pulseras, los imanes, marihuana serenada con alcohol, ¿verdad? Entonces, todas esas medidas que son muy populares retrasan mucho el diagnóstico y el tratamiento del paciente. Ya llegando a un nivel donde a lo mucho que se puede hacer sería parar la enfermedad. Así es. En ocasiones sí. Oye, hay más conciencia que supongo debe tener el médico general, el médico de primer contacto, para inmediatamente que detecta una enfermedad reumática enviarla con el especialista. Sí, yo creo que es uno de los objetivos que se ha ido logrando a través del Colegio Mexicano de Reumatología, que agrupa a todos los reumatólogos, y de organizaciones también como la academia, que dentro de la academia hay reumatólogos, y el objetivo principal pues es hacer llegar este conocimiento a los médicos de primer contacto, que son los médicos generales, para que deriven al paciente cuando todavía la enfermedad está comenzando y se puede lograr en la mayoría de los casos que la enfermedad remita, ¿verdad? ¿Y hay suficientes reumatólogos? ¿Nos alcanzan para todos? Dijo, a lo mejor sí, pero buenos. No, todos los reumatólogos que son certificados, porque tenemos una serie de exámenes de certificación, son reumatólogos que han pasado todos los exámenes y que son de alta calidad. Tenemos el gran defecto de todas las especialidades, se concentran fundamentalmente en las ciudades grandes, Guadalajara, Monterrey, México, San Luis Potosí, Puebla, Yucatán, y hay áreas de la República. Ahorita en la actualidad solamente hay un estado que no tiene reumatólogo. Pero de todas maneras tú comprendes que un reumatólogo en un estado pues, no es suficiente para... No, y menos cuando es, por ejemplo, Jalisco, que recibe Zacatecas, que recibe Guerrero, que recibe Michoacán, etcétera. Entonces eso se vuelve realmente complejo, ¿no? Así es. El esfuerzo tiene que ser más, tiene que ser mayor. ¿Qué es lo que se piensa en un futuro? Pues yo creo que uno de los objetivos es estimular a los jóvenes médicos que estudien reumatología. Aquí en Jalisco tenemos 42, 45 reumatólogos. Todavía son muy pocos para el número de habitantes. La mayoría se concentra en la Ciudad de México y aún así también faltan reumatólogos. Tiene que hay muchos médicos que luego dicen, yo no le quiero enseñar a nadie para ser yo el único que acapare. A mí me consta que el doctor García de la Torre, el doctor Fraga, son médicos que dicen que vengan a aprender con nosotros para que podamos tener más atención. Esa es la visión humanista que nos decía, ¿no, doctor Fraga? El de ver, no nomás que yo tenga pacientes, que los pacientes tengan médicos. Mira, te diría una frase del doctor Ignacio Chávez, que tú conoces, fue un gran cardiólogo, que decía que el médico que no da sus conocimientos a los jóvenes se pudre en sus conocimientos, lo cual es cierto. Hay que abrirle las puertas a las nuevas generaciones. La visita de aquí, perdón, en Guadalajara, ¿qué les va a traer a ustedes? ¿Qué les va a traer a nosotros como pacientes? Bueno, hoy hablamos de un tema muy interesante, fundamentalmente cómo se relacionan enfermedades crónicas como la diabetes o como la obesidad. Acuérdate que somos el segundo país en el mundo de obesidad de adultos. ¿Cómo se relacionan estas a las enfermedades reumáticas? ¿Qué nos trajo esto? Nos trae conocimientos nuevos que se pueden aplicar y que se van a difundir en el sentido de que los pacientes, que la población sea más consciente y no estar obesa, de no tener síndrome metabólico, etcétera. Derramar algo de conocimiento. Que lo capten o no, ya es otra cosa. De hecho, hoy ya vivimos ese beneficio en el Hospital General de Occidente. Tuvimos el placer de tener pues una sesión oficial de la Academia Mexicana de Medicina que pues a todos los jóvenes médicos del hospital les dejó algo importante, ¿no, doctor? Sí, es uno de los objetivos el hacer este tipo de reuniones, sobre todo en este año que la Academia cumple 150 años, hacer este tipo de sesiones en diferentes hospitales para estimular a los residentes, a las nuevas generaciones y que conozcan lo que hay en México, lo que se ha hecho. Yo quisiera añadir algo, y precisamente aquí en Guadalajara tienen un grupo, o por lo menos la organización de un grupo de pacientes que es muy importante, así como hay alcohólicos anónimos, deprimidos anónimos, neuróticos anónimos, ¿verdad? Hay
se han hecho clubs para autoayuda entre enfermos reumáticos. Y eso también es muy importante porque se difunde el conocimiento a los pacientes y a sus familiares. Sí, Guadalajara tiene una serie de grupos de diferentes enfermedades que son presididos precisamente por los enfermos. Entrevistamos a una chica que tuvo un trasplante de riñón y ella está promoviendo entre los pacientes la donación y el cuidado. Y aquí nosotros en el Hospital General de Occidente tenemos un servicio de reumatología muy de presumir. De hecho, hay un programa nacional de CONACYT que certifica las especialidades y nosotros aquí comandados por el doctor García de la Torre fuimos 2 de las primeras especialidades certificadas como internacionales en reumatología. Doctor, ¿nos puede dar un comentario así muy breve antes de que se nos acabe el programa? Sí, el CONACYT es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y en los últimos 6 o 7 años ha venido estimulando a centros en que se forman diversas especialistas. Y nosotros en el área de reumatología fuimos seleccionados dentro del PNPC, que es el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, donde el CONACYT nos da apoyos extras para que los médicos jóvenes puedan tener contactos con centros de reumatología en el extranjero. Les da una beca y van durante 2, 3 semanas a visitar otros centros y de esta manera tengan una visión global de lo que está ocurriendo en reumatología. Pues qué privilegio, la verdad, y qué bueno. Me imagino que el trabajo no es solamente Jalisco, ¿verdad? Tendrán mucho trabajo que hacer. Así es. Hemos terminado, doctor Raúl, sin antes, por supuesto, agradecer, doctor Antonio Fraga, muchísimas gracias y muchas felicidades por ese reconocimiento. Muchas gracias. Por supuesto, al doctor Ignacio García de la Torre, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, pues así resumimos el día de hoy, este viernes ya. Este viernes, fin de semana, y cuando vayamos al DF y ahora pasemos por el hospital de la Raza, le llamaremos el Hospital Antonio Fraga. Así, yo lo conocí. Yo lo conocí, estuve así con él. Estuvimos cerquita. Muchísimas gracias por habernos acompañado en punto de las 11. Recuerde, tenemos C7 Derechos Humanos, temas realmente interesantes para usted. Lo esperamos. C7 Mundo Sano.